La siguiente historia es ficción y cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. La historia es contada desde el punto de vista de Jorge, una vez pasado el tiempo, cuando todo salió a la luz y pudo ver con claridad, o quizás solo dejó de idealizar a la persona que tenía enfrente y la vio tal cual era. La historia es de Nicky y Jorge, quienes son los personajes principales, aunque tenemos apariciones de personajes extras que ayudan a entender la historia un poco más. Estos se irán definiendo conforme la historia avanza. Esta historia no trata de hablar o dejar mal a nadie, solo trata de la verdad. Era 2023, mes de abril para ser exacto. Era un día normal para Jorge, un día común y corriente en lo personal y en lo laboral. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad de Toronto se encontraba Nicky, que tenía problemas con su novio. De esos problemas que te hacen hacer berrinches si quieres desquitarte por el trato que te dan, por lo que decide contactar a Jorge, con quien hacía ya meses que no se hablaban por cuestiones personales de Nicky. En su momento platicaban y se llevaban muy bien. Tenían una forma de ser similar, les gustaban las bromas tontas y se reían de cosas tan simples que para los demás parecerían tontas, pero para ellos eran algo normal. Por razones más fuertes tienen que apartarse el uno del otro. Y ahora Nicky, por el enojo que tiene con su novio, decide contactar a Jorge y arruinarle la vida. Jorge por su lado pensó muy diferente. Quizás el destino sí existe después de todo, pero no tenía idea de la verdad en ese momento, pues Nicky solo quería a alguien para molestar mientras seguía enojada con su novio de nombre Miguel, un hombre casado con hijos, un tipo jugando a ser soltero, como esos que abundan en la sociedad. Continuando con la historia, Nicky habló con Jorge porque estaba sola, no tenía a nadie más en ese momento. Le platicó que lo extrañaba y cosas de ese estilo. Jorge se sintió halagado, pasaron la tarde platicando, fueron unas horas para ponerse al corriente. En ese momento Jorge ni se esperaba todo lo que desataría esa llamada. Si lo hubiera sabido, no habría contestado, pero platicaron tan a gusto como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca se hubieran distanciado. Pero Nicky en su cabeza solo pensaba en Miguel y si iban a solucionar las cosas entre ellos. Jorge por su parte se alegró pues siempre había sentido algo por Nicky, solo que era un tipo respetuoso y ella tenía esposo en su momento y aparte tenía un hijo con su esposo. Él pensaba que no le gustaría que alguien tratara de enamorar a su esposa, se puso en los zapatos del esposo de nombre Román. Entonces Jorge sintió alegría de volver a contactar con Nicky, pero algo no cuadraba. Él ignoró las señales de ese momento, pues ella dijo que ya estaba divorciada desde hacía meses, pero que no lo había contactado porque quería tomarse el tiempo para saber que ya podía hablar con más personas. La realidad es que ya salía con más personas, pues en su trabajo su reputación ya era conocida. Los hombres la veían como alguien fácil de caer, solo necesitaba un cumplido y ya tenía su atención. Jorge hizo caso omiso a los rumores, pues él la creía diferente a las demás, gran error si me preguntas a mí. Continuando, Jorge y Nicky hablaron por horas e intercambiaron centenas de mensajes. El día acabó muy bien para Jorge, pues había recobrado una antigua amistad que él valoraba mucho. Para Nicky el día había sido X, pues seguía peleada con Miguel y solo había pasado el tiempo con Jorge, el cual solo cubría el vacío del ausente Miguel. Al día siguiente Jorge tuvo su golpe de realidad, un silencio abrumador. No más mensajes, ya fueron muy esporádicos y cortos, como si fueran muy forzados, porque Nicky y Miguel se habían contentado, ya tenían contacto nuevamente y, pues, no se necesitaba de Jorge o, mejor conocido, como el jugador de reserva cuando no hay nadie más disponible. Así continuaron los días, solo lo contactaban para tenerlo interesado, no con genuino interés de amistad, solo para que estuviera ahí cuando se le necesitara. Solo hablaban cuando Nicky no tenía con quien más mensajearse o hablar, o sea,
cuando Miguel estaba ocupado con su vida de padre y casado. Jorge pasó a ser un plato de segunda mesa, por no decir algo más fuerte. Nicky solo lo usaba para su entretenimiento, como tener a alguien que te hace reír cuando te hace falta, pero en cuanto aparece el novio, tú desapareces como por arte de magia. Jorge se sintió muy mal porque se dio cuenta de lo que pasaba. A pesar de que no sabía al 100% lo que pasaba, tenía la sospecha y muy atinada, por cierto. Jorge era un tipo muy perspicaz, usaba su lógica de manera excelsa. Las personas que sobrepiensan las cosas como Jorge pueden encontrar las piezas a esos vacíos en blanco en las historias que escuchan. Son difíciles de ser engañados, en ocasiones fingen ser engañados para ver hasta dónde llegan las demás personas. Jorge era una de esas personas. Y así siguió jugando su juego. Nicky y Jorge, dejando ser jugado, lo usaban solo para cubrir vacíos. Así continuó por semanas.